Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones, a la peña que lleva igual nombre, una evocación a un verso de nuestro entrañable Delfín Prats. Este año la peña está cumpliendo su 20 aniversario y coincide además con el 25 aniversario de fundación de Ediciones La Luz. Abrirse las Constelaciones, para los que visitan por primera vez a este salón, normalmente se dedica a la presentación de las novedades editoriales de esta casa editorial. Pero como estamos de aniversario, hemos querido compartir con los amigos que se llegan hasta acá y que también nos siguen en las redes sociales. Esto también es la bienvenida a los que se vayan sumando también en la visión de las redes sociales. Hemos querido compartir con ustedes conversaciones con escritores, editores, diseñadores, personas que de muchas maneras han estado vinculados al trabajo de Ediciones La Luz durante estos 25 años. Por acá hemos tenido la conversación con Gabriel Pérez, por ejemplo, que fue fundador del Premio Celestino de Cuentos, que acompañó también la editorial durante muchos años, Adalberto Santos, poeta, editor también, de los primeros que tuvieron esa condición dentro de nuestra editorial, Fran Alejandro Cuesta, que es diseñador también, y hoy no tenemos exactamente alguien que trabaje directamente dentro de Ediciones La Luz, y no por eso no deja de formar parte del trabajo de la editorial. Me refiero a mi amigo entrañable Manuel García Verdesia, que está aquí a mi lado, y que hoy hemos querido hacer coincidir este espacio, abrirse las constelaciones con la entrevista, con esta conversación con Manuel García Verdesia dentro de una jornada que se está haciendo en conjunto con la Universidad de Holguín, la carrera de lenguas extranjeras, dedicada a la traducción literaria. A esta jornada le hemos querido poner por nombre Benditos Infieles. Ojalá que podamos aquí conversar un poco más y también que Verdesia nos dé su criterio sobre este nombre para esta jornada dedicada a la traducción literaria. Y les digo que hemos querido hacerlo coincidir porque Manuel García Verdesia, que para los que no lo conocen, que es poeta, es autor, ensayista, profesor, es también traductor. Y ha sido uno de los traductores que ahora mismo pienso en este país tiene un currículum más amplio en varias casas editoriales. Está su trabajo como traductor, es bien importante. En el caso de Ediciones La Luz, tiene la suerte también de haber trabajado con Manuel García Verdesia como traductor y también como autor y también como ensayista. Entonces, este momento de conversación con mi amigo Verdesia va a ser también oportuno para que ustedes que nos acompañan acá en el Salón Abrirse las Constelaciones también pueden intercambiar. Aquí sé que son estudiantes de lengua inglesa, si no estoy equivocado, y bueno, sería muy bueno que pudieran intercambiar, porque a lo mejor algunos de ustedes en el futuro se puedan dedicar también a la traducción literaria. Pero bueno, por lo pronto, Manolo, como nosotros le decimos también amigablemente, no le gusta demasiado que cuando uno lo presente vaya de frente con un currículo extenso, aludiendo a toda esa formación académica que tiene, y prefiere que se le presente como poeta o como escritor. Yo, en lo personal, debo decirle que mis vínculos con Manolo siempre han sido, desde los inicios, han estado vinculados con la poesía. Es uno de los intelectuales cubanos y seres que yo más admiro por su pensamiento lúcido, por la posibilidad siempre de orientar con una palabra, con un abrazo solamente, a veces es suficiente para que ya tu idea sobre un tema determinado se esclarezca. Eso no lo pueden hacer todos los seres que nos acompañan, lamentablemente son los seres excepcionales, y es el caso de Manuel García Verdesia. Manuel, que es además editor, tiene un trabajo como editor también bien reconocido, vinculado a otras casas editoriales. Pero yo quiero que comencemos hablando, Manuel, de tu inicio en la literatura. ¿Cómo es que comienzas
a identificar en ti la posibilidad de un escritor potencial, que tú te has convertido y que eres bien conocido dentro y fuera del país? Buenos días. En primer lugar, agradezco a todos los que me acompañan, porque su presencia ahí le da importancia a lo que yo considero una cosa irrelevante, que es lo que yo hago, que es algo común y que me gusta hacer, que además la gente reciba lo que a uno le gusta hacer y lo reciba con cariño, pues ya es una cosa muy grata de la vida. Agradezco a La Luz, que pienso que es una de las principales casas editoras de Cuba, por un trabajo sistemático, consolidado, de mucha imaginación, que han tenido, a pesar de la situación tan difícil, asfixiante casi, que atravesamos en el país, en distintos planos, pero sobre todo en el material, han tenido la lucidez, la iniciativa, la voluntad y el deseo de seguir haciendo y buscando opciones para publicar, para difundir la literatura, para difundir los autores, sobre todo a los más jóvenes, pero no solamente a los más jóvenes, porque ellos saben que la literatura no es solamente la expresión en palabras de asuntos más o menos relevantes, sino que es una manera significativa de conocer la multiplicidad y la inmensa variedad de la vida. Cada persona solo puede vivir una vida, la suya, pero cuando leemos tenemos la ocasión de adentrarnos en otras vidas. Por eso la lectura acrecienta la experiencia y acrecienta la perspectiva de visión de las personas. Eso hay que agradecérselo a La Luz, que lo hace muy bien en sus campañas a través de Facebook, de internet, de visitas a escuelas, de la promoción, etc. Un trabajo muy completo, y con espacios como este. Yo lo agradezco y agradezco que ellos siempre me hayan considerado parte de esa luz. Divina sea la luz, que es la que nos revela la presencia del misterio. Sin la luz no hay misterio. Es muy difícil a veces trazar los inicios de una vocación. Muchos lo responderían de la forma más fácil. No, es un don que Dios me dio, no, es algo que me nació. Creo que es una forma fácil. Pero yo pienso, y siempre he creído, que yo soy escritor por carencia, por deficiencia. Yo nací en un hogar muy humilde, muy humilde, se lo digo, y no había periodo especial con aquello, pero éramos 5 hermanos y, bueno, nuestra madre y nuestro padre tenían que hacer maravillas para cuidarnos y educarnos y darnos las cosas necesarias para vivir. Y yo desde pequeño sentí un rechazo absoluto por la pobreza, un rechazo absoluto por aquella casita endeble, triste y fui buscando en mi imaginación lo que mi realidad no me aportaba. Yo recuerdo que, por ejemplo, el piso de la casa era de tablas machembradas, entonces a veces quedaban huequitos entre una y otra tabla, y yo me asomaba ahí, yo me empezaba a imaginar que allá adentro había otro mundo y me creaba. O me iba al patio y yo, que empezaba a leer porque tuve una madrina que tuvo la feliz idea de poner en mis manos algunos libros esenciales, los libros que todos leemos al principio, Robinson Crusoe, sobre todo los Tres Mosqueteros, etcétera, esas cosas de aventura. Y yo vine al patio y yo me sentía Robinson Crusoe. Y entonces yo, tenía y hacía mi casita
O sea, yo fui despertando un deseo de imaginar para salvarme de la pobreza, que creo que eso fue lo que me llevó primero a irme del pequeño lugar donde yo nací, en Marcané, un central, está en el Chanchán, y la gente, a mí me da gracia, porque cuando yo he viajado el mundo, la gente canta el Chanchán, voy de Puerto, voy para Marcané, si ustedes supieran lo que es Marcané, más nunca la vean ni lo ven. O aquello es un lugarcito que no tiene, donde el diablo dio las tres voces. Y entonces yo me fui, después, a los 12 años ya me fui de mi casa para seguir estudiando, porque allí nada más se llegaba hasta cuarto grado. Y eso, ese distanciamiento de un mundo para buscar otro, me dio el poder de la inventiva, de la creatividad, de tratar de solventar por mis propios modos el anhelo de no ser lo mismo que eran mis compañeros, que muy jóvenes se dedicaban a trabajar en el central y a tomar ron. Es la vida que ron. Y yo no quería que la fealdad me espantaba, la pobreza me espantaba, me espanta. Y entonces quise hacerlo, y ya cuando empecé a leer y a ver que la palabra tenía un peso, una fuerza en la vida de las personas, pues empecé a hacer mis pequeños, creo que los primeros que hice fueron pequeños diarios que yo llevaba en libreticas donde iba anotando mis disgustos, mis placeres. Después entonces fui intentando hacerle algún poemita de esos más malos que uno empieza a hacerle a las novias, a las muchachas que uno está enamorado, esa novia que ella no lo sabe, pero que tú le mandas el mensaje de que tus ojos son como, tus labios como una rosa, de esas cosas en que uno empieza, pero uno empieza, todos empezamos de alguna manera. Yo creo que lo importante es que después cuando uno entra en ese camino por el lugar trillado, llega un momento que uno encuentra su propia manera de llegar. Y así fue que empecé en la literatura. Yo quería ser arquitecto por una razón elemental. Por eso mismo, no me gustaba mi casa, yo quería tener una casa. Y tenía que ser arquitecto. Diseñar el mundo, ¿no? Tenía que ser arquitecto, sí, yo quería ser arquitecto para tener una casa así, hermosa, grande, linda. Pero eran años difíciles y llegó en ese momento, en los 70, se hacía el preuniversitario, y en los 3 años de preuniversitario usted hacía el servicio militar obligatorio. Y yo, para bien o para mal, he sido siempre un poco oveja negra. Yo no me gusta andar con el rebaño, me gusta, y soy muy... cuando creo que tengo razón, la defiendo y recuerdo que en una ocasión yo tenía que hacer una guardia, había un profesor muy exigente, muy de esto así, ácido, y yo le dije que yo tenía un problema, que no podía ir a la guardia, él no me lo aceptó, yo no fui a la guardia, y me hizo un consejo disciplinario. Imagínense usted. Y yo recuerdo que en el consejo disciplinario, por tener el pelo largo, por llevar el pantalón estrecho, por tener la camisa por fuera, por no pararme debidamente, me echaron 72 de mérito. Creo que hasta hoy estuviera haciendo guardia en el servicio militar de aquella cosa. Pero bueno, no lo acepté. Y vino casualmente, de momento apareció una convocatoria, porque no había profesores, había una convocatoria para estudiar aquí en Olín, en el edificio del Sigma que está allá por el parque infantil, cuando aquello era una escuela, y apareció una convocatoria para un curso emergente de profesores. Y evidentemente entre un fusil y un lápiz yo me voy con el lápiz. Yo detesto todo lo que tenga que ver con lo militar. Yo soy antimilitar por naturaleza. Lo detesto. Sea de un lugar, sea de otro, que me perdonen los militares, yo los detesto. Y dije, ¿qué va? Y varios amigos me dijeron, vámonos a estudiar, vamos. Nos fuimos, nos montaron en un camión, nos trajeron para acá, para Oquín.
Y recuerdo que llegando ahí, ¿profesor de qué? Uno no tenía visión de qué vamos a hacer. Bueno, vamos a recorrer aquí. Nos gustaban mucho los Beatles, el pelo largo y las muchachas bonitas. Y pasamos por una aula, mira cómo hay muchachas. No, y estos tíos, ¿qué es lo que estudian ahí? Inglés. Ya. Esta es la carrera. Arriba. Y entramos y ahí, y bueno, pues ahí empecé. La belleza te lleva al inglés. La belleza me llevó, la belleza y la música de los Beatles me llevaron al inglés. Y no me arrepiento, lo hice. Tuve problemas increíblemente por lo que le digo, por contradicciones con la profesora. Fui uno de los mejores en nota del curso, sin embargo me dejaron excedente porque había tenido problemas disciplinarios con la profesora. Sin embargo, cuando ya yo estaba en mi casa, que me habían dejado vacante, bueno, ahora veré qué hago, ni pre, ni militar, ni teacher. Me pasaron un telegrama porque no alcanzaban los profesores. Entonces me llamaron, me dieron un buen consejo: pórtate bien, te vamos a dar esta oportunidad. Y empecé a trabajar en la EIDE de profesor. Los alumnos eran mayores que yo tenía 16 años. Y bueno, empecé a ser profesor de inglés ahí y fui a través de estudios que se hacían, hice la carrera y después entré al pedagógico y me formé y pasé a formar parte del claustro de profesores de la vocacional, pedagógico, la universidad, donde finalmente ya dejé de ser directamente profesor. Ese es más o menos, y creo que en esa búsqueda, y además ya en el hecho de que en la carrera comencé a estudiar seriamente a escritores, sobre todo de lengua inglesa, eso me motivó mucho más. Entonces ya intenté no solamente escribir, sino tratar de escribir decentemente. No voy a decir con genio ni con talento, porque no creo que lo tenga, pero al menos ya tenía una idea de cómo se escribían las cosas. Y ahí seguí escribiendo hasta que en el año 70 y 71 me acerqué al grupo de escritores que había aquí en Holguín y presenté cuando yo escribía más cuentos que poemas, y presenté unos cuentos y me hicieron miembro de la brigada de hermanos Saiz, que se llamaba en aquel momento, que después devino Asociación Hermanos Saiz. Y ahí empecé a hacer una carrera más o menos que los demás lo conocen. ¿También estuviste frente a la brigada? Fui presidente de la brigada de hermanos Saiz entre el año 72 al 75. Hicimos muchísimas cosas, se hacían muchas. Cuando yo se viajaba mucho por los municipios a leer, invitamos a gente que venía, hacían ahí en la biblioteca, Cintio, Fina, vinieron y hacían cursos sobre la literatura cubana. Entonces nos relacionamos, tuvimos esa posibilidad de relacionarnos con autores que en aquel momento estaban un poco apartados de la farándula por cuestiones de índole de sus ideas, y era el famoso llamado después quinquenio gris, pero ellos, uno los invitaba y venían acá, Cintio, Fina, Eliseo, Pablo Armando, César López, y entonces ellos nos animaban, nos daban muchos consejos, nos estimulaban, y además ellos se ocupaban después en La Habana de decir: no, en Holguín hay un grupo de gente que hace, y eso ayudó mucho. Lo que dijiste, todos esos nombres que él ha mencionado, Cintio Vitier, Fina García Marruz, César López, Eliseo, digo, todos además fueron a la larga premios nacionales de literatura, y todos ellos estuvieron en Holguín, pasaban por acá, tenían la posibilidad de los escritores jóvenes en ese momento también de compartir con ellos. Si ustedes quizás, Manolo, imaginar que unos cuantos años después esos mismos escritores iban a ser objetos de homenajes múltiples también desde la Asociación Hermanos Saiz, ya no desde la brigada, que era los primeros pasos de lo que se convirtió luego en la Asociación Hermanos Saiz. Esto es bueno también recordarlo porque la memoria a veces
perdemos la memoria. Y los seres humanos, cuando comienzan a perder la memoria, pienso que comienzan realmente a perder parte de la vida más futura. Y qué bueno que hoy Manolo esté recordando a todos estos premios nacionales de literatura, que además desde acá, desde Ediciones La Luz, se le han estado rindiendo homenaje en conjunto con la sección de literatura de la asociación en los diferentes centenarios que se han ido celebrando en los últimos 5 años. Manolo, tú ahora hace un momentico hablabas del rechazo a la pobreza, de ese origen en aquel lugar que fue motivo de una canción muy conocida. Estás hablando también de tu formación docente, como maestro, como profesor, y también estás hablando de tu formación también como escritor, porque ya cuando estás recordando a estos nombres que son maestros realmente de la literatura, también estás asumiendo que hay de ellos algo en ti también. Pero yo he estado pensando que, por ejemplo, tú has viajado muchísimo, has conocido varios países, has conocido otras culturas, te ha llevado a conocer esas otras culturas, por una parte tu vocación de profesor, porque has impartido docencia también fuera de Cuba, y también tu condición de escritor. Tú fuiste el primer holguinero también que viajó al Festival Internacional de Poesía de Medellín en Colombia. Pero siempre Manuel García Verdesia, como Los viajes de Odiseo, es tu libro hermosísimo, Premio de la Era del Mármol, que toma como referente permanente a Odiseo y sus viajes, siempre regresas al terruño. Yo no sé qué es lo que nos pasa a un grupo de seres que siempre queremos regresar, a pesar de aquel verso memorable de Bertín Prat y a pesar del verso también memorable de Joaquín Sabina, que unos dicen que uno vuelve siempre a los sitios donde amó la vida, otros dicen no vuelve a un lugar donde fuiste feliz, en fin. Pero tú siempre regresas a Holguín y siempre traes el mismo espíritu de alianza permanente con la literatura, con la poesía y también con esa vocación de enseñar. Me gustaría que hablaran un poco de esto, de los viajes, de por qué ir a impartir docencia fuera de Cuba, por qué la poesía es, y ese viaje. Me gustaría que habláramos también de ese festival de poesía en Medellín, que es un espectáculo participar en ese festival. Mira, hablar en estos momentos de esto de viajar y volver, en un momento donde a mí me preocupa mucho la enorme emigración que está ocurriendo en el país, que significa que estemos perdiendo lo más importante de cualquier país, que es el capital humano. Eso me preocupa mucho. Los hombres no están hechos para abandonar el sitio donde surgieron. Porque igual que hay plantas que tú no las puedes sembrar en determinados terrenos. O sea, mira, esta planta se da en este tipo de tierra, pero no se da en aquella. Usted, donde usted tiene su trasfondo espiritual, cultural, donde están tus muertos, donde están la esencia que te nutrió, los olores. Es increíble, cuando yo recuerdo, yo estaba en Canadá, yo le echaba un menos tremendo al olor del sofrito de mi mamá cuando hacía un grillo. Y esas cosas así que van nutriendo, parecen tonterías, pero no, son los pequeños detalles del mundo de sentido que hace la... Acuérdense que los seres humanos somos los únicos que tenemos sentido de trascendencia. El animal no, ni las piedras ni las plantas. Nosotros somos los que pensamos en la perpetuidad, por eso nosotros tenemos cementerio. ¿Ustedes no han visto que los animales tengan un cementerio ni llevan una flor al cementerio? ¿Por qué llevamos esa flor? Porque es una manera de mantener vivo el espíritu de alguien que dio un sentido a lo que hacemos. Entonces yo siempre he regresado, porque creo que este es mi lugar, porque aquí es donde aprendí a hacer las cosas, porque amo el paisaje, la gente, mi familia, mis amigos, y porque además creo también que tengo un sentido de utilidad. Yo soy muy martiano.
Y yo creo que nosotros somos los que debemos hacer todo lo posible para que tengamos esa patria con todo y para el bien de todos que Martí predijo y todavía no hemos cumplido. Y eso solo se puede hacer con perseverancia, con esfuerzo, con el deseo y con la voluntad de regresar para hacer. Yo digo siempre, no dejen que nadie les trace el diseño de su vida. Uno tiene que hacer el diseño de la vida de uno. Nadie puede imponerle a ustedes, vaya por aquí. No, eso lo tiene que encontrar uno, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades, a sus posibilidades, a lo que lo ha rodeado, a lo que usted está buscando. Y eso hay que hacer. Y el viaje ayuda, porque nos damos cuenta que en definitiva, a veces las diferencias entre un japonés, un colombiano, un checo y un cubano son más secundarias que esenciales. A la larga todos somos seres humanos que sufrimos, amamos, queremos vivir y queremos tener una vida con sentido. Lo único es que bueno que aquel come pescado, el otro come chícharo. O sea, las cosas que nos hacen diferentes no son esenciales. Es como la raza. Ser negro, ser chino, bueno, eso le da diversidad al mundo, pero no nos hace ser superiores ni inferiores. Entonces, el volver me hace, primero, traer nuevas perspectivas, nuevos conocimientos, nuevos impulsos, conocer otras literaturas, que como decía Martí, es la manera de evitar la esclavitud de una sola literatura, porque uno aprende de otros autores, otras maneras de hacer y de escribir. Y siempre regreso con ese espíritu de poder hacer. Y creo que precisamente tal vez sea esto lo que me llevó a la traducción. El hecho de que yo quería que mis amigos y mis compañeros se enteraran de que había otras maneras de hacer y de escribir y de decir cosas. Como ellos no lo podían hacer, yo traté de llevarles, mira, léete esto. Y empecé a hacer algunas traducciones. La primera, por lógica, deficiente. Todavía no todo lo eficaces que debían ser, pero al menos le trataba de transmitir una idea del sentido. Porque lo más importante de cualquier escritor es la experiencia vital. Sin experiencia no se puede escribir. Tú no puedes escribir porque hoy te leíste 2 libros y te entusiasmaste y voy a escribir. No. Tú vas a escribir porque la vida te ha dado una serie de experiencias que tú dices, yo no puedo cargar con esto yo solo, yo tengo que compartirlo, tengo que la gente sepa que hay otras cosas, que hay otras. Y entonces uno empieza a escribir para compartir lo que uno ha vivido, lo que uno ha soñado, lo que uno ha imaginado, lo que uno ha palpado, lo que uno ha deseado, lo que uno lo ha hecho sufrir, para compartirlo. Y esto, en primer lugar, te libera de ciertas obsesiones, pero a la vez te permite establecer nexos de relación. Qué bonito es que tantas personas se aprendan un verso tuyo. Qué lindo es eso, porque estás en la memoria de la gente, porque le dejaste algo que les dice algo. Y además, yo siempre recuerdo, y lo digo con mucho afecto, ¿no? Qué lindo es eso. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y yo quiero siempre mantener esa ruta del espíritu. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y ahí nací, ahí escribo y ahí voy a estar. Eso es lo que... ¿Qué ha llevado de ti a los lugares donde has estado? Te comentaba que me gustaría también que hablaras del Festival de Poesía, porque les explico rápido, el Festival Internacional de Poesía de Medellín, los cubanos que asisten a ese festival normalmente asisten gracias a la posibilidad que ha entregado, que da la Gaceta de Cuba, la revista La Gaceta de Cuba, ¿sabes? Y la Fundación Prometeo, exactamente, que el que gane ese premio, que se convoca todos los años, no sé ahora si se estará convocando en estos años últimos,
tienen la suerte de visitar ese festival de poesía, que es un premio Nobel alternativo además que se le entregó a ese festival, y ocurren cosas hermosísimas en aquel festival, donde tienen la posibilidad de, si existe una torre de Babel dentro de la poesía, es una torre de Babel, porque aparecen poetas de todas partes del mundo que uno no se imagina que puedan estar ahí, culturas tan diferentes, y pienso, Manolo, que esa posibilidad que tú tienes de hablar cómodamente más de dos idiomas, sería además una fiesta de encontrar la lectura en la lengua original de los poetas que participan en ese festival. Claro, en primer lugar uno lleva la perspectiva del país de uno y de tu obra y la compartes. Ahí hay es lo que él decía, tú conoces de momento una poeta de la India, una poeta de Indonesia, un poeta de Australia, un poeta de Estados Unidos, y con todos ellos establece una poeta vietnamita que en mi caso conocí y mantenemos todavía correspondencia. Y bueno, esta negociación, esta comunicación de lo que yo hago, lo que tú haces, como en tu país, eso es muy importante. Pero además, aquella lectura en el Cerro Nutibara, que tú la hiciste también, yo le dije a la gente, se leer ante 5.000 espectadores, eso nunca, aquí tú lees poesía para 10 personas, 15 personas, 20, 30, pero ahí es un cerro así, es como un anfiteatro, una loma, que tiene unos escalones, y entonces ese día incluso estaba lloviznando, y la gente se ponía capita, pero no se iba nadie. Y yo recuerdo que cuando yo me acerqué al micrófono a él, le dije, por primera vez en mi vida siento lo que deben sentir los músicos de rock. Es que tener un público inmenso que te va a escuchar y te va a aplaudir delirantemente porque te aplauden y vienen al final, venían, fírmenme mi camiseta, fírmenme cualquier cosa para llevarse un... Entonces, yo soy un poeta menor, que tengo esta suerte que me ganó un premio y vine aquí, pero ellos se reciben con ese afecto y eso te da, yo sigo pensando lo mismo, que lo que uno gana es en humanidad, en conocimiento del ser humano, en relación, en cercanía, en aceptación de lo diferente, en perder la estupidez de la soberbia, de creerse, como dicen los jóvenes, creerse cosas. No hay cosa más tonta eso. El entusiasmo vano, la bobería de que tengo el gimo, todo eso en la vida. Yo siempre le decía a mis estudiantes, cuando ustedes quieran saber lo que es importante, entren a un baño, quítense toda la ropa, mírense y piensen, lo que ustedes tienen, eso es lo que nunca nadie les puede quitar. Todo lo demás te lo pueden quitar, la casa, la ropa, los libros, pero eso que tú solito te enfrentas a un espejo y te miras así, ¿qué yo sé? ¿Qué soy? ¿Qué hago? Ese eres tú, ese es el que nadie te va a poder quitar. Y eso yo he tratado de cultivarlo, sobre todo en estos encuentros, y esa lectura fue genial, y después tuve muchas relaciones que me permitieron, me publicaron poemas en otros lugares, etc. Y además ellos también pues veían la manera en que uno concebía cuáles eran los problemas que nosotros planteábamos en nuestra poesía, cómo era la manera, etc. Y fue un ejercicio realmente de vida y de crecimiento humano extraordinario. Con la suerte además de que un día en el hotel me llama una gente, están celebrando y hay una celebración y me llama una gente a su mesa, venga, siéntese, y me van a poner cerveza y cosas. Y yo decía, uno colombiano, me llama. Y de momento me dice, ¿por qué Roca? Y es que yo tengo un poeta que se llama Juan Manuel Roca, se da un aire, o yo me doy un aire a él. Y ellos pensaban que estaban celebrando con el gran poeta colombiano. Y dije, ay, disculpe, no, yo soy cubano. Ah, pues no importa, ya, entonces, ya nos hicimos amigos. Y fue una... Juan Manuel Roca, que es un importante poeta. Uno de los importantes poetas colombianos, pero me pasó eso también. Pasan esas cosas curiosas, está dentro de lo posible humano, ¿no? Pero la pasé, y me pasaba mucho también que cada vez que cogía un taxi, toda la música que se oía era música cubana.
Y cuando yo decía, cuando me decía, ¿y de dónde es usted? Y yo decía, Cuba, Cuba, mira, música. Y me asociaban con la música y eso. Hay programas de radio dedicados completamente a la música cubana. Celina era más conocida en Colombia que en la propia Cuba, y Celia Cruz ni hablar, y así sobre todo los que se fueron que tenían otra circulación del disco. Pero es una experiencia humana. Yo siempre pienso que todo es acrecentar las experiencias para que, si usted tiene, a ver, para ponerlo en una metáfora, si usted tiene una despensa, 100 posibilidades de plato, y en otra tiene 2 posibilidades, ¿dónde usted tiene más facilidad para cocinar? En la que tiene 100. Entonces, experimentar es ir llenando la despensa de otras posibilidades, y en lo mucho hay más posibilidades de escoger que lo poco. Entonces, uno siempre tiene que abrirse a la vida, no cerrarse a las posibilidades. Y eso me parece que es lo que ofrece la literatura, los viajes, la relación con las personas, eso. Más posibilidades. Manolo, los que estamos cerca de ti. A lo mejor no estoy respondiendo lo que me preguntan, Sí. que yo tengo, se me va, me voy por ahí. Hasta ahora me siento satisfecho con lo que has ido Porque respondiendo. yo soy como el hablador de Vargallosa, me pongo a hablar y cojo un trillo. Discúlpame Te vamos a traer de vuelta. Si he sido incoherente, me disculpa. No, Manolo, mira, te decía que los que hemos estado cerca de ti durante años, sabemos que esa vocación tuya de profesor no la apartas nunca. Siempre tienes algo que compartir con nosotros, y ese algo siempre es conocimiento. Ir al café que durante más de 15 años haces en el patio de la unidad acá en Holguín, es seguramente escuchar también a Manuel García Verdesia hablar sobre algún autor que para nosotros puede incluso resultar desconocido, y Manuel siempre tiene algo que decir importante sobre ese autor en una efeméride determinada. Entonces, esa vocación tuya de profesor está, como está la vocación que se subordina, pienso, a esta de profesor, la del traductor, que ya ahorita lo anunciabas. Esa necesidad que tienes siempre de mostrar al otro, que dicho lesamianamente, y ahora mismo vuelvo también, te tomo a ti como referencia, es una devolución lo que estás haciendo. Devolución, que te gusta muchísimo usar esa palabra, porque quisiste que fuera también el título de una compilación de ensayos dedicados a José Lezama Lima, que publicó Ediciones La Luz para el centenario de José Lezama Lima, en que, por cierto, aparece también un ensayo incluido en esa selección, esa compilación. Entonces, todo el tiempo tú estás haciendo devoluciones de lo que has ido aprendiendo por la vida en tus múltiples lecturas, y esto de llevar a la lengua española tu conocimiento de otras lenguas, también yo pienso que es un ejercicio de magisterio. También quieres enseñarles a los otros. Entonces, ya que estamos aquí con un público afín al tema de la traducción, del aprendizaje de lenguas extranjeras, bueno, debo decirle que Verdesia, para Ediciones La Luz, ha traducido la poesía de Saint-Exupéry, la lengua francesa, Premio Nobel de Literatura, una compilación que no estoy muy seguro que esté todavía disponible, pero sí está menos en la biblioteca. Una lectura que yo sugiero tremendamente, porque uno de los poetas que yo más amo. Tuve el gusto además de pedirle a Manolo que hiciera esta traducción especialmente para Ediciones La Luz. Y también, más recientemente, Manolo tradujo para nuestra casa editorial la poesía de Walt Whitman. Ese es un libro que debe salir próximamente. Entonces, estamos hablando de las traducciones, traspasar la literatura de 2 lenguas diferentes al español. Me gustaría, Manolo, que habláramos de esto y un poco retomando la propuesta de que este espacio, de esta jornada de lectura o dedicado a la literatura, llevan por nombre lo de benditos infieles. ¿Cuánto de infidelidad tú consideras que hay en la traducción de un texto literario? ¿Cuánto se filtra del
el traductor. Te toca a ti hablar, es el que tiene la experiencia sobre el tema. Bueno, voy a empezar yendo al anterior. Yo siempre digo que yo soy un profesor, ante todo, porque yo profeso. Busquen en un diccionario los distintos significados que tiene la palabra profesar. Profesar es querer, es ejercer algo, es exponer algo. ¿Y qué mejor que profesar? Profesar, yo profeso el conocimiento, yo profeso el humanismo, yo profeso el deseo de prosperar, el deseo de que haya concordia, de que haya paz, de que haya... O sea, no es solamente enseñar una asignatura, es que hay una vocación de ser útil para extender las cosas. Y eso siempre recordará a Martí, que decía: al venir a la tierra, todo hombre tiene el derecho a que se le eduque y después, en pago, contribuir el derecho a la educación de los demás. O sea que es un gesto de gratitud. Si el hecho de que yo tengo la posibilidad de leerme a Eliot en su idioma y hay alguien que no lo puede hacer, ¿qué menos puedo yo que tratar de que esa persona también? Un gesto de humanismo, de devolución. La vida me lo puso, pues yo lo comparto. Y ya le decía que los primeros poemas que yo traduje, que los hacía sueltos, eran poemas que yo traducía para que los amigos lo leyeran. Y fui entrando en la traducción, que es un arte complejo. Ahora mismo aquí está mi amigo Fournier de la Editorial Oriente, perdón. Sí, me confundí. Pasó como Roca también contigo. Ahora mismo yo le acabo de entregar a la Editorial Oriente una traducción que me pidieron de El color púrpura de Alice Walker. Es una escritura muy difícil para traducir. ¿Por qué? Porque es un libro que está escrito en el llamado Black English, o sea, el inglés que usan los negros pobres del sur, que ustedes saben que tiene, imagínense, I is. Ahora, ¿cómo tú pones eso en español? Yo es. Eso no a nadie le va a sonar bien, porque ni el más pobre de los hablantes hispanos diría eso. ¿Cómo usted le da a alguien women's is? Porque ellos pluralizan el plural. O sea, que tiene una serie de normas del Black English que hace muy, muy difícil. Porque además, a veces las personas simplifican y creen que traducir es llevar una palabra de un idioma a otro. Pan es bread. Ya. No es un simple ejercicio de léxico. No es un simple ejercicio gramatical. Es un ejercicio totalmente intelectual y además cultural. Porque es que tú estás... A mí no me gustan algunas traducciones, sobre todo que hacen los españoles. Los españoles son bastante malos en las traducciones. La traducción que yo me leí del color púrpura es hecha por una española y tiene unas cuantas deficiencias. Porque ellos tienen la costumbre de españolizar las traducciones. Entonces yo siempre trato de buscar, eso se le llama norma internacional, o sea, un español que pueda leerlo tanto un mexicano como un español que más o menos lo puedan leer todos los que hablan el español genérico y no el español de, hombre, por favor, vamos a... un poquito, por favor. No, yo no quiero llevarlo al calor de España, porque eso me impide tener otros lectores. Yo quiero que sean más lectores. ¿Cómo resolví yo? Hice una nota al inicio y busqué un idioma coloquial español, de palabras que no fueran altisonantes, pero que se repitieran, que al tú leer te des cuenta que es una persona que no tiene un gran nivel cultural, pero que es un hablante, ¿no? O sea, yo evitaba útero, por ejemplo.
usted, oiga, hay un hablante común no se va a hablar usted, ¿verdad? Está en gestación, no está preñada. O sea, no sé, le estoy diciendo este ejemplo para que vean cómo uno trata de ubicar, porque lo demás sería crear una caricatura. Si yo me ponía a poner, yo ser, está como los que fingen ser indios los muñequitos, ¿no? Eso no hay que, eso lo trae, porque ese idioma no existe. En nuestra lengua no existe una variante dialectal como esa, por lo tanto, no tenía otra posibilidad que buscar un idioma muy coloquial, de palabras sencillas, de estructuras sencillas, que posibilitaran que los lectores se dieran cuenta de que no se trataba de una persona de un alto nivel intelectual. Es lo que podía ser, porque, repito, usted está traduciendo no solamente palabras, está traduciendo una cultura, una visión del mundo. Miren un ejemplo fácil. Nosotros decimos, hay moros en la costa, y todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. Ahora pon, there are Moors on the coast, y se lo dice a un norteamericano. Y ahí hay una traducción, pero es una traducción, no, es un disparate, porque no se trata de una cuestión léxico-gramatical, sino de un hecho. Martí dice una frase que es capital en su apunte, dice, traducir es transpensar, porque usted tiene que ir al pensamiento del que originó para entonces llegar a esa conclusión. Y esto es una cosa muy difícil. ¿Cómo ustedes creen que yo pueda poner en la boca de un negro del sur de Estados Unidos qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Usted, al leer el libro, ¿qué visualiza? No está visualizando al negro del sur, porque el negro del sur nunca tiene otra manera de decir eso mismo, ¿no? Pero no es qué voy a hacer. O sea, estas cuestiones hay que tenerlas muy presentes para no descontextualizar lo que usted está tratando de versionar. El traductor es un coautor, porque usted está haciendo un libro que no existe. El libro que usted hace, ese color púrpura en español, no existe. Se lo hice yo, sobre la base de uno que escribió Alice Walker. Pero ese no existe. Entonces usted está creando otra cosa y tiene que transmitir. Y una cosa muy importante, que a veces se olvida, y es el hecho, yo siempre he querido hacer la traducción de los sonetos de Shakespeare, que me encantan. Y alguna vez hablé con José Luis Serrano y con Ronel, y yo les dije, mire, yo voy a hacer una cosa, yo voy a hacer la versión libre y ustedes le hacen la versión métrica y rítmica, de rima, para que dé. ¿Por qué? Por una cuestión fundamental. La traducción, sobre todo literaria, no estamos hablando de traducción de periódicos, que es más o menos lo importante, o sea, en la pragmática se dice que cada uso del lenguaje tiene un fin. El fin de la comunicación, dos personas se paran en la parada y una le dice a la otra, qué calor, tú no le estás transmitiendo ninguna información, si ella lo está sintiendo también, es para asociarse, para conversar, qué calor, y ella, bueno, sí, el calor. Y el apagón de anoche, ay, ni me hablan. Pero las dos están hablando, o sea, tú no le estás transmitiendo nuevo conocimiento, o sea, no es para comunicar, es para asociarse, para relacionarse, vincularse. El idioma tiene esas cosas. Entonces, en la pragmática hay que tener eso en cuenta. Bueno, pero ¿qué sucede? Que cuando yo voy a traducir una obra literaria, no es solamente dar el sentido que el autor dio a sus palabras, es que por lo menos el lector tenga alguna idea de cómo es la forma en que lo escribió. Por lo tanto, uno también tiene que intentar, al menos, llevar la forma de la escritura para que el lector diga, Poncho, ¿verdad que Faulkner era un autor difícil de leer? No es como Hemingway, que es más sencillo, más llano. Mira Shakespeare aquí, mira,
sea, por lo tanto, la traducción es muy compleja, demanda mucha cultura, mucho conocimiento y sobre todo con una gran dosis de laboriosidad. Pero yo siempre digo, como decía Lezama, solo lo difícil es estimulante. Lo fácil lo hace cualquiera. Pero qué lindo que mañana lo recuerden ustedes por haber logrado la traducción de El Ulises de Joyce en un español que se parezca a eso, esa locura lingüística de Joyce. Eso es lo importante, lograr lo difícil. Manolo, en ese desafío que es para el traductor trasvasar la obra, hay algunos autores, algunos traductores que consideran la nota al pie de página como una derrota, porque han sido incapaces sienten que han sido incapaces de llevar a la lengua algo que es tan particular, tan propio de una cultura, de un momento histórico. ¿Cómo tú te llevas con las notas a pie de página como traductor? A mí me parece que es como todo en la vida. En exceso molesta, pero cuando son muy puntuales, muy necesarias, creo que es importante que aparezcan porque ayudan a esclarecer algo que de otra manera el lector no podría, no tendría cómo verla, ¿no? A ver si se me ocurre ahora algún ejemplo. En inglés existe, actualmente se ha pasado al español, pero no se usa mucho. En inglés existe el verbo to procrastinate, que ir dejando las cosas para después. ¿Cómo tú traduces eso en un verbo? Algunos autores ya lo están usando así mismo, procrastinar, pero todavía no está aprobado por la academia. Entonces, hay casos donde, o para mencionar, no sé, John's sold the farm. John vendió la granja, cuando es una manera de decir que se murió. Entonces hay cosas que tú tienes que apelar a una nota para que, porque si yo pongo you have to be on somebody else's feet o boots, tienes que ponerte en las botas de alguien. Entonces, o sea que hay momentos, eso estoy pensando ahora no tengo más ejemplos, pero hay muchísimos casos donde o una organización que se creó en algún lugar o una ciudad inventada o hay cosas que necesitan que tú lo calces con una pequeña nota para que el lector sepa de dónde sale eso, ¿no? Repito, me parece que el exceso es malo, pero en casos muy puntuales creo que es una solución posible para no traicionar la esencia de la traducción, que es dar una visión de la forma, el contenido y el mundo donde se escribió esa obra. ¿Okay? En el caso de Hamlet, ¿verdad? Que Hamlet que le dicen que a Ofelia hay que mandarla para una nunnery. Y nunnery en aquel inglés del Renacimiento no era una abadía, no era donde se hacen no era un convento, era otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esto porque además pasa esto también. No es lo mismo traducir un autor del siglo XVII que un autor de ahora mismo, más cercano, más en los eventos. No es lo mismo una obra una obra histórica que se esté refiriendo, por ejemplo, a la Rip Van Winkle, por ejemplo, el cuento de final del siglo XVIII. Hay una historia ahí de los ingleses que tú tienes que dominar el mundo ese para poderlo hacer. Y también pasa otra cosa. No es lo mismo la facilidad de traducir de un idioma de la familia de tu propia lengua
a un idioma que no es de esa familia. Hombre, traducir del portugués, que el portugués tú lo lees casi cualquiera, sin mucho conocimiento lo puede leer. Traducir de un poco del italiano, un poquito más difícil del francés, pero son lenguas romances, hay más facilidades de traslación, de sentido y forma. Pero ya cuando tú trabajas con el árabe, imagínate tú, con el urdú, con el bengalí, es que son mundos totalmente distintos, gramáticas totalmente distintas, no existen los mismos pronombres. Me acuerdo, por ejemplo, miren este ejemplo que les pongo, tuve que poner una nota, mira, ahora me acordé. En el caso del color púrpura, el personaje se refiere a God, a Dios, como it. Y la que le dice, ¿y por qué tú dices it? Dios no es ni she ni he. Dice, no, Dios es it. Díganme cómo se diría eso en español. ¿Cómo decimos eso en español? Dios no es ni él ni ella, Dios es que. Porque nosotros no tenemos el pronombre it. Entonces estás obligado a usar Dios es creo que lo resolví así, Dios es un ser, no es él ni ella, es un ser. Y entonces puse abajo, necesaria traslación porque no existe el pronombre it. O sea que es el caso y el contexto de la frase el que te obliga a usar o no usar una nota al pie de página. Pero son casos que cuando ustedes empiecen a traducir se van a dar cuenta que eso es permanentemente en el idioma. Yo no sé qué harán qué hace un traductor del Exama Lima al inglés, no sé cómo lo traducirá, no tengo la menor idea. El último en la cola está catacata. ¿Cómo se hace eso en inglés? No sé. Entonces, porque cada idioma tiene sus condicionantes y todo se entiende. Hay una frase que yo nunca la digo, y me perdonan si me estoy entendiendo, ya te prometo que ya me callo, pero hay una frase, la gente dice, cuando alguien dice, no sé, un disparate, aiga, dice, oye, eso no existe, no sé, perdón, sí existe, porque la gente lo dice. Y el que le dice al otro, cuando haya lluvia o cuando haya agua, los dos están entendiendo y se está cumpliendo la comunicación. Los dos no hablan gramaticalmente correcto, pero entre ellos funciona la comunicación. Entonces, no hay que decir nunca que tal, esto no existe. No se existe lo que no está gramaticalmente aprobado. Es como está pasando ahora. Me perdonan los seguidores, pero a mí me parece una gran tontería poner la arroba o la E. Pero ven acá, señor. Entonces, ¿cómo hacemos? La pianista y el pianito, el músico y la música, la guitarrista y el guitarrista. Señor, el idioma no tiene género, no tiene sexo, tiene género. Y está aceptado así. O sea, el idioma por sí solo no puede resolver con lo que no ha resuelto la sociedad. Es la sociedad la culpable de que se excluya a las mujeres, a los gays, en la sociedad. No es el lenguaje. No le pidamos a la representación de la vida lo que la vida no hace. Es la vida la que castiga a los seres humanos por H o por B, no es el lenguaje, es la vida. Entonces, lo que tenemos que mejorar la vida. Yo no hago nada con ser de mucho lenguaje, inclusive después darle dos galletas a estes. Después dos galletas o estes. No. Es más lindo que le diga hombre o mujer y la respete, y no que le diga
el lenguaje más inclusivo del mundo y por detrás te ríe él. Yo siento un gran amor por mis semejantes y tengo amigos de todos los tipos, tamaños, lo he declarado en Facebook. Tengo amigos gay, les doy besos, yo soy hetero y ¿qué? Eso no me hace ni distinto ni mejor. Yo lo que soy hetero y ellos son lo que son, pero son mis amigos, mis hermanos y los quiero y los amo. Pero esa es la actitud que hay que tener, es la vida, no es el lenguaje. Cuando usted va a traducir, recordar que usted no está imponiendo una visión de vida, sino está trasladando la visión de un autor a otra cultura. Fíjense que no digo otro idioma, a otra cultura. Pero lo importante que no se puede traicionar es que el lector de esa cultura entienda que no está hablando de su cultura, sino de otra cultura donde pasan otras cosas. Como si no le está vendiendo algo falso. Algo falso. No, se me cae. Manolo, esto tiene que ver mucho más que con la fidelidad, con la lealtad a una literatura determinada. Pienso que eso se complicaría muchísimo más cuando el lector lo que está recibiendo es la traducción de la traducción. Eso es, cuando está de por medio, tú hablabas de lo difícil que es cuando estás trabajando con lenguas que no son afines a la rama con la que tú te sientes cómodo. No sé, trabajar del ruso, que de hecho hemos leído algunos poetas rusos y aquí ha salido mucha literatura rusa también, llevados al inglés y después del inglés al español, ha pasado también con algunos poetas griegos, del griego al inglés. Al final lo que estamos leyendo es esos sucesivos trasvases. Algo mucho de lealtad tiene que existir en esa línea de sucesión en los traductores, ¿no? Para que llegue a uno la lectura de aquellos poemas de Constantino Cavafis o la lectura de aquellos textos memorables de Anasmátova, que también lo hemos visto en las peores maneras de entenderse la poesía. Por suerte acuden algunos traductores que para los que no tenemos esa posibilidad de leer en otras lenguas, nos vuelven a esos poetas prácticamente rehechos, renacidos, y uno siente que realmente está acudiendo a una lectura fidedigna de una intención de un escritor. Ahorita tú decías, ¿cómo decías? Benditos infieles. Benditos infieles. Un título que propuso para esta jornada la profesora Irina Chaveco, que está con nosotros acá. Creo que es un oxímoron importante. Benditos infieles. Porque a pesar de su infidelidad, si no fuera por esos infieles, conociéramos muy poco del mundo. Pónganse a pensar para que se den cuenta. No tengo la cifra, pero creo que vamos a llevarlo suave, pero yo creo que más o menos el 80% del conocimiento que obtenemos lo obtenemos por libros traducidos. No, ¿cómo conoceríamos la literatura mundial? O sea, casi todo ese conocimiento, y estoy hablando aquí de conocimiento, no estoy hablando solamente de literatura. ¿Qué se sabría de la medicina india? ¿Qué se sabría de la medicina china? ¿Qué se sabría? Miren lo que pasa con la Biblia. Todavía hoy se siguen revisando la Biblia. ¿Por qué? Porque del arameo pasó al hebreo, del hebreo pasó al griego antiguo, del griego lo cogieron los latinos. San Ambrosio, que por eso el 29 de septiembre es nuestro día, por San Ambrosio que llevó la Biblia al latín, ¿verdad? Entonces, la traducción ha sido un mal necesario, porque yo creo, me imagino, esta es mi ciencia ficción, que dentro de unos años nos instalarán a cada uno un chip en la mente, que uno automáticamente haga chino y ya uno puede entonces comunicarse en chino, francés, porque como ya incluso hay computadoras que no se teclean, sino se le dan las órdenes mentales. Me imagino que a eso lleguemos. Creo que sí, que se pueda hacer una programación mental del idioma, que la gente pueda, sin aprenderlo, simplemente con el chip,
comunicarse en distintos idiomas. Entonces, en ese momento desaparecerá para nosotros el sagrado oficio del traductor. Pero mientras tanto, creo que sí, que como dicen los italianos, traductori, traditori, traductores, traidores, pero ni son todos los traidores, ni muchas veces esos traidores traicionan 100%, sino que dan a veces, o sea que más bien gracias a que han existido personas que han podido darnos versiones más o menos cercanas, más o menos certeras, más o menos profundas de esos libros, hemos podido intercambiar y globalizar el conocimiento. Si no, cada cual tendría que acostumbrarse a leer al autor holguinero, porque los holguineros acá tenemos nuestra propia manera de decir las cosas. Yo recuerdo en la vocacional, cuando yo era profesor de la vocacional, que se fajaban manzanillero con santiaguero y santiaguero con holguinero, porque no, eso no se dice así, que tal fruta, la fruta, se fajaban porque cada cual tenía una manera de decirlo. Y es así, porque son localismos que se emplean. ¿Quién está correcto? Nadie, todo el mundo, todos tienen derecho a que cada cual, por eso es que hay que buscar que exista hasta en el propio cubano nos traducimos nosotros mismos, ¿verdad? Hay que traducir entre unos y otros, traducir cosas. Claro, hay una frase que usan mucho los jóvenes que es como para presumir, pero no dicen presumir, ahora no me viene la palabra. Díganme ustedes alguna frase, que hay frases que se dicen, inflando. No, inflando, está especulando. Busquen el sentido de especular en español, y ahí no tiene que ver nada con el sentido original. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el tipo se está hablando de bárbaro, está haciendo cosas. ¿Está mal? No, es que además el idioma también se desarrolla. Hay que tener mucho cuidado entre los llamados puristas y los llamados irruptores. Yo creo que la cuestión está en el equilibrio. Hay mucha gente asustada porque en las redes se están usando formas y maneras. Caballero, el mundo, ¿de qué mundo? Lo único que ha hecho es cambiar. Y el español que hablamos hoy no se parece en nada al español de Quijote. Entonces, ¿cuál se va a hablar en el siglo XXVI? Algún español, pero la gente va a seguirse comunicando. Y entonces tendrán que tener especialistas para hacer libros anotados con los libros que escribimos hoy nosotros. Pero es que la función del lenguaje es eso, que los seres humanos se vinculen, se comuniquen y se asocien. Ya. Ocurre algo también con el diccionario de la lengua española, que la academia cada año, cada cierto tiempo, ustedes saben que lo va actualizando, y las actualizaciones, las entradas nuevas, más que palabras que son originadas en los mismos hispanohablantes, lo que está haciendo es incorporando lo que fue tratado durante tiempo como préstamos idiomáticos crudos, y ya pasan a ser lexicalizados. Sobre todo con la era de la digitalización, sí. Porque también hay un asunto por eso digo que son tantos aspectos. Está el asunto socioeconómico. Siempre las potencias imponen. ¿Por qué? Porque son las que desarrollan. ¿Quiénes desarrollaron la computación? Los kenianos, los argelinos, los jamaicanos. No, son las grandes potencias. Entonces, ¿quién dice ratón? Todo el mundo usa un mouse. Incluso inventamos una frase: resetea la máquina. Reset. No es reinicia, no, resetea. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas de las palabras que están aceptándose en la academia actualmente se deben al flujo que tienen en la red. Podcast, ya nadie le busca una traducción, un podcast, y para el carajo. Y oye, fulano puso un post, para no buscarse, porque es que la rapidez de la información y la cantidad de información que se genera diariamente
no le dan pie a esos señores que se sientan en esos asientos. Bueno, habrá alguna palabra que podamos usar. Imagínate, lleva varios días a discutir. No da tiempo, entonces alguien tiene que salir y decir, vamos a usar esta. O sea, yo creo que... Que la verdad te la acomoda también a su condición. No, y que a veces es hasta más cómodo, No sé, a ver, todo el mundo dice selfie. Vamos a hacer un selfie. Sí, es verdad, existe en español la palabra autorretrato. Pero hay una cuestión lingüística, ustedes la estudiaron, que dice que una de las leyes básicas de la comunicación es la economía. Si usted puede decir una cosa con una palabra, usted no la dice con tres. Y entre autorretrato y selfie, ¿cuál es más cómodo? Entonces, pasan de un idioma a otro por eso, por esta cuestión, por la dinámica social. No es que nadie la imponga. Y creo que la peor actitud es que un académico se ponga a dictaminar, no se debe. Claro, en periodos, en lapsos de tiempo cortos, es necesario que haya alguien que ponga un orden. Caballero, no se dice en base a, sino con base a, o sea, de explicaciones gramaticales para que la gente hable bien. Pero lo que sí es imposible es detener el flujo del desarrollo de un idioma que depende precisamente de la globalización. Y a mí no me cabe la menor duda que en algún momento el globo terrestre hablará un idioma, que va a ser el resultado de ese cruce, porque yo tengo la experiencia. Yo he llegado a lugares donde yo no hablo ni el alemán, ni el checo, ni el ruso, pero uso el inglés, y todo el mundo sabe inglés. ¿De dónde viene la mayor aportación de palabras nuevas a los vocabularios? Casi todos vienen hasta en Rusia. ¿Y el idioma universal? Ha pasado, ¿por qué? Porque ha sido el colonialismo universal también, señores. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Lo fueron los ingleses hasta el momento y después los americanos. Miren los chinos han invadido el mundo de comercio barato. ¿Cuánta gente habla chino? Que además chino no existe, es un error de muchos periodistas, porque el chino no existe el beijinés, que es un dialecto de la capital que se generaliza, pero los chinos tienen una cantidad de dialectos en China que entre unos y otros no se entienden. Entonces, ¿qué hace? Tienen un periódico para toda China en inglés. Entonces, y esto es una experiencia que le transmito a ustedes, que no es lingüística, sino, si se quiere, ontológica. No impongan sus visiones en la vida. Dejen que sea la vida la que le imponga la visión. Hay que ir con la vida, no con mi presuposición. No, la vida debe ser. No, la vida es como es. Y los que se equivocan porque quieren imponer cosa que nos está pasando en nuestro... Borren eso porque me voy a meter en un lío. Que nos está pasando en nuestro país, que quieren imponer ciertas cosas que se han demostrado que no funcionan. Entonces, ya, mira, lo que no funciona simplemente se aparta y se busca algo que funcione. Es lo que hay que buscar. La funcionalidad de que las cosas sean útiles, que sean apropiadas y que generen, ¿qué? El bienestar de los seres humanos. Lo demás, puro cuento. Manolo, sobre la docencia y el lenguaje, el inglés que te ha ocupado tanto tiempo en tu vida, eres padre y ese hijo tuyo también domina el inglés a la perfección, sí. Es traductor también con nosotros, se trabajó esta edición de En busca de la piedra verde de Harry Potter, traducido especialmente para nuestra casa editorial. Libro gestionado también para el catálogo de la luz por Juan García Verdecia, y quería llegar también aquí a Harry Potter porque tú has traducido a mujeres tremendas. Tú eres traductor de Virginia Woolf, de Anne Sexton, de Sylvia Plath, pero conoces personalmente a Harry Potter, has trabajado con ella en varias ediciones. Hemos tenido la suerte, o he tenido la suerte de desarrollar una hermosa amistad con ella a partir de mi conocimiento en una feria de libros que ella participó. Y entonces actualmente yo soy el traductor de su blog al español.
Ella tiene, pueden entrar, ustedes ponen Alice Walker Gardens, Alice's Walker Gardens, el jardín de Alice Walker, y ahí ella pone, postea las cosas que, hoy es una activista social muy importante a favor de los gays, de las mujeres, de los negros. Y entonces ella me habló y yo lo que hago es traducirle esos posts que son en inglés, pero traduzco al español porque es una ventaja que lo puedan leer. Ustedes saben que en Estados Unidos el segundo idioma más hablado es el español. Y he desarrollado una hermosa amistad con ella que me ha facilitado la posibilidad de que me suceda su derecho de autor, y es por eso que hemos podido traducir varias de sus novelas. ¿Cuáles son las novelas que he traducido ya? La primera que traduje fue Meridiana, que fue la que me dio la ocasión de conocerlo. La segunda fue En el templo de mi espíritu, este librito que ella me aceptó y mi hijo lo hizo. Y ahora la versión de El color púrpura, y tengo la posibilidad de hacer otra que es La tercera vida de French Copeland, que es una novela desconocida en Cuba. Además hice, pero esa no salió en Cuba, salió por una de las más importantes editoriales norteamericanas, Simon & Schuster, que es la traducción de su poesía. Yo hice una traducción de su poesía al español, pero no salió en Cuba, salió por Simon & Schuster. Y ahí está, es un libro que, bueno, me entrevistaron, me dieron una importancia tremenda, no por mí, lógicamente, era por Alice Walker, pero ha sido una experiencia porque es un gran ser humano de una vida espiritual muy rica y me ha enseñado muchas cosas. Y ya le digo, yo le debo muchos gratos momentos a la traducción, porque además, y ahorita lo iba a decir y se me fue en el continuo de estar hablando, yo creo que todo escritor debía traducir, porque al traducir, como ya mismo Martí decía, es que es un transversal, uno entra en el laboratorio mental del escritor. Uno dice, concho, ¿por qué usa acá? ¿Por qué dice esto así? ¿Por qué lo coloca así? ¿Por qué acomoda? O sea que ya tú empiezas a pensar en cómo pensó su obra el que la escribió, cómo la estructuró. Y eso ayuda mucho a un escritor a aprender estrategias de escritura. Eso es importante también para los traductores. Manuel, entonces tu hijo y también tu nieto, lo veo a veces en las redes sociales también hablando en perfecto inglés. Increíble, lo más lindo que yo no se lo enseño es que ellos ven muchos juegos y el nieto mío tiene un vocabulario de inglés increíble. Hay cosas que yo, mi nieto tiene 9 años, ahí están, pueden ver los videos, y él se conoce todos los nombres de los dinosaurios, de los peces, en inglés se lo sabe, y él lo ha aprendido de los juegos. Que hay gente que también demoniza estas cosas, y no, es que a todo lo que hay que buscarle un lugar y una razón. No hay que demonizar nada, todo en la vida hecho con un objeto y con mesura y con método puede ayudarnos, hasta un simple juego. Y mi hijo igual, mi hijo sabe el inglés básicamente de ver películas y yo nunca le enseñé. Él sí vio el inglés que vio en la secundaria y en el pre, pero yo nunca le enseñé, él solo desarrolló y entonces después se puso a traducir también y bueno, han logrado ese dominio que la práctica, y eso es visible. Usted va por el parque, hasta los vendedores de maní le hablan a los turistas. ¿Cómo le hablan? Porque se atrevieron un día y empezaron. El idioma es como nadar. Si tú no te tiras a la piscina, yo te puedo explicar 20 veces cómo hay que poner la mano, pero si tú no te tiras a la piscina, jamás vas a nadar. Y el idioma es eso. Es un hábito que se adquiere en el propio ejercicio de la vida. Y cualquier persona, no hay ninguna persona que no esté apta para aprender cualquier idioma. Eso tendría que ser una persona que haya nacido con defectos mentales, pero toda persona normal aprende otro idioma y puede ejercerlo y llegar a traducir con más o menos fluidez, con más o menos eficacia, pero sí lo llega a hacer, eso no me cabe ninguna duda. Manolo, saliendo un poco del
tema de la traducción. Quiero que hablemos rápidamente también de tu trabajo de promoción de la lectura de la poesía. Debo decirle que hace algunos años Ediciones La Luz publicó una antología que reunía la obra de 20 poetas jóvenes olvineros. Esa selección se llamó El Sol Eterno y aparecía en la obra de 20 jóvenes que entonces tenían todo publicado al menos un libro. Muchos de esos autores en estos años han demostrado además que tienen una obra valiosa, y Manuel García Verdesia quisimos que fuera él que hiciera el prólogo a esa antología. Y para muchos de esos autores se convirtió tu valoración crítica, porque además era una persona cuyo criterio hay que escuchar. Siempre tienes una opinión atendible sobre temas que te animas a hablar. Pues bueno, muchos de esos escritores tuvieron por primera vez una valoración crítica de su obra. Ahora, ya casi, no sé, 10 años después o más de esa antología edicional, está trabajando otra selección con jóvenes escritores que responde ahora a este momento. Se va a llamar Entrada de Emergencias. Esto es una invitación que yo me atrevo a hacerle en público a Manuel García Verdesia, porque nos gustaría muchísimo como editorial que fuera también Manuel quien hiciera el prólogo de esta edición de estos nuevos jóvenes poetas olvineros. Pero bueno, quiero que hables, Manolo, de ese trabajo permanente tuyo a favor de promover la literatura, promover autores. ¿Qué es lo que has venido haciendo con esto de traducir, con esto de compilar, porque también eres compilador de algunas que otras selección de literatura cubana, de literatura olvinera, y también de ese café literario que jueves tras jueves se hace en el patio de la UNIAC y que tiene un público además fiel? Que los invito, es entrada libre todos los jueves. Ahora vamos por el horario nuevo, que saben que ahora se cambia el horario, vamos a empezar a las 4 de la tarde a partir de la semana. Yo voy a decir lo que ya dije. A mí me interesa mucho dialogar con las personas sobre lo que yo creo que... Yo agradecería mucho que si yo, para llegar a la Loma de la Cruz, hay una forma más fácil que este camino, que alguien me lo dijera, porque me ahorra tiempo, esfuerzo y sacrificio. Entonces creo que el empeño de uno de ayudar a los demás es precisamente para ahorrarles el tiempo y el esfuerzo y la comisión de errores, porque la gente dice, no, el único que aprende por cabeza ajena es el barbero. Claro, pero hay una realidad. En el aprendizaje por uno mismo, ¿cuántas veces uno... A ver, pónganse a pensar, si alguien no les indicara cómo hacer una cosa, ustedes no... ¿Cuántas veces y cuánto material desechan y cuántas veces y se le rompe y viene una persona y dice, no chico, mira, esto, y en un minuto lo arman? Creo que esa es la función de aquellas personas que tienen acceso a cierta información, a cierta cultura, a cierto conocimiento. El hecho de compartirlo, ¿para qué? Para ayudar que nosotros, y siempre le digo lo mismo. Lo único que yo le pido a la gente, yo cuelgo las cosas en Facebook y la gente me dice, ¿me da permiso para compartirlo? Le digo, todo lo que yo cuelgo me encantaría que lo colgara todo el mundo, porque yo lo hago para eso, para que la gente lea y piense, y si alguno discrepa, que discrepe, pero bueno, por lo menos. Porque entre un mal pensamiento y ningún pensamiento es preferible que haya por lo menos un mal pensamiento, porque te ayuda a algún día reformularlo. Pero no tener pensamiento es terrible, ¿no? Hay un chiste por ahí que anda en Facebook que dice que se han enterado que las medusas no tienen cerebro y que hay mucha gente que está contenta por eso. Pero qué triste no tener cerebro, porque el cerebro es el que nos ayuda a diseñar nuestras vidas y a poder equilibrar entre opciones y opciones y buscar las propias para mejorar. Entonces yo siempre he tratado eso de compartir. Leo mucha literatura. Si me preguntan de las series que están pasando, yo no veo series, no veo televisión, realmente yo soy lector 100% mío. Cuando no estoy trabajando y cuidando a mis nietos y haciendo mandados, que son mis 3 funciones, hacerme cola para mandados, cuidar a mis nietos, y el resto del tiempo se lo dedico a leer. Y entonces me gusta que cuando yo descubro un
yo tengo un compañero que es Eugenio Marrón, que es lector, así como yo, y nosotros vivimos llamándonos a la casa. Oye, mira, me acabo de leer tal cosa, y eso lo hacemos como un disfrute, ¿no? De que descubrí una cosa, mira, búscala, qué bueno. O sea, creo que a todos nos pasa. Si usted un día pasa por una pastelería y encuentra un dulce sabroso, oye, llega a tal lugar que están vendiendo unos pastelitos, no hacemos eso. Porque es la manera de compartir con el otro y darle el placer de que tenga una experiencia buena. Pues bueno, yo leo, y a los jóvenes, cuando yo veo que viene un joven y me dice, porque tus labios de flor, le digo, hijo mío, mira, ya eso lo dijeron otra gente, búscate otra manera de decirlo, porque tú eres de otra época. Y lo importante de un poeta es escuchar el día que tú descubres que hay una voz dentro de ti, ya tú empiezas a ser poeta. Porque mientras tú estés oyendo la voz de Gabriel, de Yusef, todavía tú no eres poeta. Tú eres un discípulo de Gabriel o de Yusef. Estás pensando de la manera que piensan ellos, con las palabras que piensan ellos. Tú tienes que hallar tu propia voz. Ese es el gran ejercicio de cualquier escritor. Hallar su voz, sus temas. Hay temas que a mí no me van, porque no están en mi mundo de vivencia. Entonces, uno tiene y yo admiro mucho la gente que tiene capacidad para hablar de cualquier, de un pan hacer, bueno, hay gente que tiene esa capacidad, pero no todos la tenemos. Entonces uno tiene que, si hay una cosa importante es conocer no solamente lo que podemos hacer, sino lo que no podemos hacer. Creo que ahí empieza el gran conocimiento del ser humano. Yo sé que puedo hacer esto, pero mira esto, no puedo hacerlo. Y entonces me evito el desastre. Y como dijo Pascal, agota lo posible. Eso es más importante que intentar lo imposible. Porque lo imposible, ya lo dice, es imposible. Por lo tanto, si tú tienes varias posibilidades de hacer, trata de agotarlas, las que tú puedes hacer, pero olvídate de las que no puedes hacer. Yo quisiera correr 100 metros en 9 segundos, no puedo. Entonces, ¿para qué lo voy a intentar? No, bueno, trato de traducir a Ali Walker. Lo puedo hacer. Y eso me da un sentido de realización, que es lo más importante en la vida. Cuando un ser humano se siente realizado porque ha logrado hacer algo por lo que se le reconoce, por lo que se le agradece y por lo cual él se siente realizado. Eso es lo que creo que uno puede. Y así, yo leo los jóvenes cuando tengo acceso a ellos y trato de hacerlo del mejor modo, acercarme con afecto, porque la crítica tiene que hacerse siempre con afecto. Cuando usted adopta una posición pontificia, yo soy el Papa, esto aquí no va, eso es dañino para usted y para el que aprende. El otro día yo tuve unas palabras con la maestra de mi niño, porque le dijo, pero escribe feo. Y llegó a la casa destruido. Ay, abuelo, yo lo que le dijo a la maestra, que yo escribo feo. Abuelo, es verdad que yo escribo feo. Porque él tiene la tendencia a hacer la letra grande. Y fui y llamé a la maestra y dije, mire, yo soy profesor también. Los señalamientos a los niños deben ser positivos, no negativos. Mira, si escribes un poquito más chiquito, se ve más bonito. Pero no le diga que escribe feo, lo está marcando. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué niño de su aula tiene el vocabulario y las facilidades? ¿Por qué usted lo escogió a él para que hiciera? No, porque es verdad que tiene una facilidad. Entonces, mire, estimule lo bueno y lo que tiene mal, dígaselo de otra manera para que no lo desestimule. Porque si usted le dice escribe feo, el pobre llegó a la casa destruido. Porque él aspira, que quiere ser bueno en lo que hace. Entonces, y se lo dio a la maestra. Y entonces eso hay que aplicarlo. Usted encontró algo bueno, mira, yo pienso que tal vez si quita estos adjetivos, no alargue la frase, no digas 2 veces lo que puedes decir una sola vez. O sea, hay cosas que uno trata por la experiencia de la lectura, por la experiencia de la escritura, pero siempre con afecto. Porque lo que uno hace desde una actitud de yo soy Dios y los demás son, no, eso no ayuda a nadie ni a usted mismo. Y lo que la gente le va a coger es un terror terrible. Manolo, la última edición que se hizo acá de la Feria del Libro en Holguín,
se le dedicó a ti y también a Eugenio Macón. Ahorita hablabas de relación amistad con Eugenio, de esas lecturas compartidas que tiene. Pero bueno, esta feria dedicada a la obra de Manuel García Verdesia realmente era para reconocer una obra que aquí nos hemos acercado así muy someramente porque es amplia, incluye la narrativa y esto es novela, cuento, la poesía, el ensayo. Esto en todo caso debe quedar como una invitación a que busquen la obra de Manuel García Verdesia en las librerías o en la biblioteca. Porque bueno, podremos estar muchas horas más hablando aquí con Verdesia, pero sí les quería decir que Ediciones La Luz y la Asociación Hermanos ahí, junto con el Centro del Libro, en esa ocasión quiso hacerle una edición modesta, pero era nuestro homenaje a la obra de Verdesia y publicamos este pequeño libro que dentro de la colección Analecta, que hacemos una tirada limitada dentro de la editorial de 100 ejemplares, que tiene un número de consecutividad, ya llevamos varios años haciendo la colección Analecta, con una selección de textos de Manuel García Verdesia. Y que hicimos también para preservar la memoria de la voz, llevar a Verdesia a un estudio de grabación de acá de Radio Angulo y grabar este audiolibro que lleva el mismo nombre de la Analecta, que es Ramas de Álamos y otros poemas. Ambos libros, tanto la versión impresa como el audiolibro, tuvieron el cuidado de Elizabeth Soto, que estaba en ese momento aquí con nosotros y ayer estuvo aquí en la primera ronda, en la primera sesión de esta jornada dedicada a la traducción, y un trabajo precioso que se ha hecho con esta selección de los poemas de Verdesia, que ustedes pueden escucharlo, que quieran acceder desde las plataformas digitales de Ediciones La Luz, pueden buscarlo. De hecho, la página de Facebook ha estado también compartiendo algunos de los links donde pueden escuchar la voz de Verdesia diciendo sus textos, acompañado también por un DJ, que ahora no recuerdo cuál fue el DJ que hizo exactamente el trabajo de acompañamiento de la voz de Verdesia. El resultado es precioso. Y este es el resultado, digo, de esa voluntad de hacerle homenaje a nuestro entrañable Manuel García Verdesia. Casi siempre nosotros este espacio lo terminamos pidiendo al autor que lea un texto de un nuevo libro publicado con nosotros, si es poeta, si es escritor. Pero bueno, yo pienso que antes de que Manolo lea algún texto de Ramas de Álamos, de otros poemas, creo que es oportuno darle la palabra a parte del auditorio que está aquí. Si quieren hacer alguna pregunta específica sobre el tema de la traducción, sobre la vida y obra de Manuel, aprovechenlo porque no siempre tenemos esta posibilidad de tener a un maestro, porque realmente es un maestro para todos nosotros. Entonces, ¿hay preguntas? O si quieren rechazar algo, porque hay que recordar que uno tiene que admitir que uno no tiene, yo no soy el dueño de la verdad. Yo tengo una manera, yo digo las cosas como yo las veo. Así decía Montaigne, yo no escribo las cosas como son, yo escribo como las veo, y fue el creador del ensayo, ese es el origen del ensayo. Entonces, si alguien, profe, yo creo que ahí no, perfecto, conmigo no tiene ningún problema y me pondría a pensar y se lo agradecería. A ver, la profesora Rebeca, ¿no tienes nada que preguntar? Dale, rompe tú el hielo, por favor. Bueno, primeramente, para mí, y yo creo que para los muchachos, pero bueno, voy a hablar por mí, ha sido una clase magistral. Escuchar al profe hablar de todos estos temas que además están muy interrelacionados. Y bueno, sobre el tema este de transpensar, creo que está muy a tono con los enfoques que estamos asumiendo para la enseñanza de la traducción. Creo que es vital, es algo también de lo que trato un poco en mi tesis, en mi investigación. Y creo que es esencial que llegue este mensaje no solo a los estudiantes, sino a los profesores, a aquellos que están a cargo de la enseñanza. Yo me he sentido muy, muy complacida con este espacio realmente. Muchas gracias. Lina Chaveco, por acá, profesora también de la carrera de lengua inglesa. Bueno, en realidad no soy profesora de la
Pero estás vinculado, eres profesor igual y este espacio, de hecho, esta jornada se debe buenamente también a tu gestión para convocarlo. Como traductora. Como traductora. Sí, realmente estoy muy de acuerdo con muchos de los temas que ha hablado el profesor y no quisiera extender demasiado porque mañana tenemos una mesa titulada La voz del otro, donde vamos a hablar también sobre traducción, problemas de traducción, y vamos a estar también con el profesor y vamos a tener a Irela como editora también, y va a estar Rebeca moderando la mesa, y bueno, también en mi caso. Y es que escuchaba al profesor y también coincidía en muchos aspectos relacionados con la traducción, como el tema de las notas. Hablábamos mucho de las notas. De hecho, Humberto Eco es uno de los mayores enemigos de las notas y es uno de los que dice que las notas a la hora de la traducción es simplemente la incapacidad del traductor de expresar algo nuevo, con lo cual no estoy totalmente de acuerdo, porque sería una especie de negar que existen diferencias culturales, y es en un contexto determinado surge una palabra por un contexto cultural en una época determinada y no tiene por qué suceder en otro, pues nada, hay que incluir una nota, hay que tratar de llevar esa cultura hasta cierto punto hacia nuestros lectores que están en otro momento. Y nada, simplemente agradecer al profesor, como decía Rebeca, toda una clase de, además magistral de traducción, de cómo quizás enfrentar muchas veces un texto y las visiones a la hora de traducir. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de los estudiantes también de la carrera de lengua inglesa quiere comentar algo? Ya tienen hambre, Ya. Bueno, Bueno, ahora entonces- hay que traducir rápidamente de la boca al estómago. Yo te pido entonces, por favor, ya para terminar, que leas un texto. A mí es un texto de esta selección que en lo personal me gusta y por tanto me atrevo a pedirle que sea el texto que lea, que se llama El Cedro. Es un poema que yo conozco, además, esa vocación de poder de evocar que tiene la poesía. Y es uno de mis textos preferidos de la poesía de Manuel García Bardeschi. Hay una cosa, este cedro existe. Los que pasen por la escuela Julio Grave de Peralta, que está ahí en Maceo y Ángel Guerra, van a ver que en el patio hay un cedro. Muy bien. Da la casualidad que el cuartico que hace de estudio donde yo tengo la computadora, tengo la visión del cedro, ¿no? Y entonces diariamente yo converso con él, ¿no? Y salió este texto, se llama así El Cedro, y les voy a leer para complacerlos a todos, ¿no? Espero que les guste. Un poco más allá, tras la ventana que nos separa, se alza solitario, mirándome en su espejo de aire, el cedro. En medio del barullo de ciclistas, escolares que chillan, viejos que maldicen porque ya no es como era antes, coches de lento andar y olor a bostas, borrachos que hipan miedo y lo vomitan, y autos que aterran al cielo con gases, esclavo de las raíces que lo amarran y lo condenan al yugo de un patio. Como no puede andar, es su consuelo alzar las ramas siempre a lo más alto. Antiguo como un gemelo de Dios, que ha contado los días de la ciudad, ahora cansado, le ralea la fronda y se le tuercen los brazos artríticos, los brazos donde penden esqueletos de cometas que no pudieron contra el viento, brazos que extrañan a los gorriones. ¿Dónde anidan ellos ahora? El maestro de deportes aprovecha su poca pero noble sombra para dejar el sol a los chicos que entrenan. Los novios han tatuado hondo en su piel con la promesa falsa de amor siempre. El barrendero lo condena a muerte, pues justo barre y ya le echa más hojas. El carpintero sueña, si él pudiera, con el dinero oculto en sus maderas, pero entre el cedro y yo crece el afecto, una sufrida afinidad nos une.
una misma imagen en dos espejos. De noche lo oigo en su lenguaje de astros, mientras estira sus cansados brazos. Hay vida, cuánto diera por volar. Hay flores para ti, a la Luz le gusta regalar flores. Hay Me flores encanta. allá en Muchas tu centro. felicidades. Una flor, que me da una flor. Gracias Raquel, estamos con nosotros acá también acompañándonos. Y bueno, gracias a ti Manolo por estas horas de conversación siempre gratas, inteligentes. Agradecido a todos ustedes que nos han acompañado. Ya ven que aquí se puede pasar bien, se conversa, se habla de literatura y queda abierta la invitación a que nos podamos encontrar también mañana a las 11 de la mañana con una nueva jornada de traducción. Y bueno, vamos a mantener esta programación durante todo el mes de noviembre y están todos invitados. A los amigos que nos han seguido en las redes sociales, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo mañana.